Nosotros seguimos en la salsa, en cara a cara, porque bueno, la tonada pues en nuestro país no acaba y no tiene visos de acabar todavía. Estamos en la conformación, o se abre el espacio de la conformación del nuevo gabinete, el primer gabinete. Seguramente él quisiera que sea el último, el presidente Martín Vizcarra, pero el primer gabinete que designará. Y bueno, entran, salen y todo esto, mientras que se abre o continúa también el proceso fiscal, penal, judicial, que afecta pues a buena parte de nuestra clase política. Nosotros le damos la bienvenida al ex procurador, ex vicepresidente, jurista, por supuesto, Omar Chejade, para comentar todos estos temas. ¿Cómo está, Omar? Enrique, gracias por estar la invitación. con nosotros. Te agradezco bastante por la invitación. La Fiscalía ha exagerado con las medidas tomadas contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Mira, con el impedimento de salida, yo creo que no. Yo creo que es lo que la Fiscalía tenía que hacer. Es decir, de dictar o solicitar ante el Poder Judicial una medida cautelar que impidiese que un mandatario otra vez evada la acción de la justicia. Hemos tenido casos claros como Fujimori, como el tema de Toledo, como la intentona que tuvo en algún momento la ex primera dama Nadine Heredia, entre otros casos, ¿no? Y en el mundo eso se da, es decir, lo que alegó el fiscal en la audiencia de impedimento de salida el día sábado es cierto, es decir, cuando una persona tiene un poder económico importante, tiene relaciones a nivel internacional, es mucho más fácil evadir la justicia que el que no la tiene. Entonces creo que eso estuvo de acuerdo, creo que hizo bien la defensa de Kuczynski en allanarse al pedido de la Fiscalía y no apelar, me parece correcto. En el tema del allanamiento, yo creo que el asunto es interpretable, ¿no es cierto? Es decir, los allanamientos son sorpresivos. O sea, nadie te puede señalar fecha y hora de un allanamiento. Tiene que ser un tema bastante sorpresivo para ver si se oculta o no determinados medios probatorios que pueden ser utilizados en el proceso. O sea, desde ese punto de vista, digamos, correcta el permiso que dio el Poder Judicial ante el pedido de la Fiscalía. Pero en todo caso es un tema debatible. Yo creo que de repente se pudieron optar por otros métodos, otros procedimientos que no agravien de alguna manera la imagen, no solamente de un expresidente, sino de un ciudadano común, que acaba de renunciar. de un ciudadano común y corriente. Entonces, eso puede haber sido tal vez una exageración, tal vez. Es un tema debatible. Pero lo que no es debatible, creo yo que estuvo muy bien el Ministerio Público y el Poder Judicial en dictar la medida de impedimento de salida, y también felicito a la defensa del señor Kuczynski en aceptar y allanarse a esa medida, ¿no? Porque uno dice, digamos, en el caso de Kuczynski usted ha mencionado otros varios casos de, por supuesto, los líderes políticos no involucrados en grandes problemas, pero digamos, el caso de Toledo es una coima de 20 millones, en el caso de los otros, bueno, el caso de los Humala Heredia, hay una serie de acusaciones, pero lo que compete a Odebrecht es plata de campaña. El caso de Kuczynski en realidad es claro, son estructuraciones financieras que hace el socio que están totalmente bancarizadas y abiertas. O sea, a ver, habrá que comprobar el tema del conflicto de interés, que yo creo que es básicamente lo que lo afecta a él. Porque, sí, pero es un conflicto pero ¿qué de se puede intereses, encontrar ¿no? en la casa de Kuczynski? O sea, Sí, pues por eso te digo, en operaciones bancarizadas, registradas, digo yo. el procedimiento es regular, o sea, no hay ningún problema porque te vuelvo a repetir, nadie oficia, el Ministerio Público no puede ser inocente, o el Poder Judicial tampoco, en oficiarte que se te va a llenar la casa para que tú te prepares y saques tus bienes o tus documentos que puedan ser mañana más tarde prueba, digamos, en el Poder Judicial por parte de la Fiscalía. Entonces, por ahí está bien. Es exagerado, por otro lado, en el sentido de que, como tú bien has dicho, son temas de hace 10 o 12 años y encontrarle a un expresidente que recién deja de serlo al día siguiente me parece un poco exagerado. Que tenga la pistola humeante, digamos. Así es, pero sí quiero decirte, mi querido Enrique, que, digamos, hay conflicto de intereses, digamos, a simple vista, tendrá que ser evidentemente meritado en el Poder Judicial de una persona que ha sido no solamente ex ministro de Economía y Finanzas, sino también premier y jefe de Proinversión, ¿no es cierto?, en la cual fundaba una empresa unipersonal, ¿no es cierto?, y que al mismo tiempo desde su jerarquía de poder utilizaba justamente esa jerarquía de poder para tratar de direccionar determinadas asesorías, como Olmos, entre otras cosas, y en la que ponía un escudo como una fachada como el señor Sepúlveda. Y yo soy, digamos, penalista, mi querido Enrique,
y jamás había escuchado como doctrina dogmática penal la teoría de la muralla china o la de la puerta giratoria. Eso no existe, eso se lo inventó Kuczynski o su defensa en su debida oportunidad para tratar de escudarse de alguna manera. O sea, no, esa empresa, en resumen, Westfield, no debió funcionar mientras Kuczynski era funcionario público. Esa es tu opinión. Evidentemente. No debió funcionar. Está claro de que el señor Kuczynski no sabe o nunca supo hasta el día de hoy delimitar lo que es la función pública con la actividad privada, que es es verdad, hay una línea muy delgada de manera divisoria, pero él confundió y por supuesto creaba empresas de fachada unilateral exclusivamente para ganar determinadas obras o asesorías en Odebrecht. Es decir, no hay creación, perdón, Omar, no hay creación de empresas de fachada. Hay una empresa personal que es, digamos, lo que él llamó el banquito, lo que sea, pero no es que se creen empresas en este registro. Yo te pregunto, Westfield o First Capital, ¿se crearon estas empresas para darle trabajo a trabajadores peruanos o empleados peruanos? De ninguna manera. O sea, el único empleado, entre comillas, era el señor Sepúlveda, que digamos era un socio del señor Kuczynski. Es decir, la empresa fue creada, digamos, quítale el término de fachada, creada, más allá del término de que sea bancarizada. Son empresas personales, solamente para recibir dinero de Odebrecht. Y no hay tal muralla china. Pero Westfield no recibió solo dinero de Odebrecht, recibió dinero de otros fondos. Entonces, no sabemos. Cuando la Comisión Lavallato, lo dijo Vitocho García Belaunde, se le preguntó al señor Kuczynski cuáles habían sido los otros clientes de Westfield o de First Capital. No supo dar ninguna cronología de clientes más que Odebrecht. Entonces, digamos, escuchar esa teoría inverosímil de que él no sabía las utilidades que recibía, sobre todo si eran millones de dólares, es bastante increíble, ¿no? El tema de cómo las autoridades están procediendo en los llamados Kenji videos. Bueno, ya la Fiscalía también está abriendo pues investigación con respecto a los congresistas involucrados. Se está demandando que también el congresista Mamani sea involucrado en las investigaciones. Ya se está llamando a declarar a Kenji. Kenji ha dicho que él va a ser testigo en todos los casos que haga falta. Es decir, abre otro flanco que tiene que ver con la supuesta corrupción de Odebrecht relacionada con Fuerza Popular. Así es. ¿Quién es el que, de qué se acusaría a cada quien? Para empezar, a los congresistas involucrados. Bienvenido Ramírez, el señor de Sucame, en fin, Guillermo Bocángel, el propio Kenji Fujimori. A ver, hay tres congresistas que definitivamente están, digamos, involucrados, ¿no? Es más, yo diría que hasta en flagrancia, ¿no? Es decir, tenemos a Kenji Fujimori, tenemos al señor Bocángel, al señor Bienvenido Ramírez. No conozco por qué se habría ampliado esta investigación para Bruce y para Mercedes Arauz. Me imagino porque uno fue un ministro o premier y el otro fue nombrado. Eso habrá que dilucidar. Mercedes Arauz ha dicho que ya no entiende por qué está, porque ella no. Bueno, yo todavía no lo entiendo, hasta ahora, no sabemos qué habrá detrás. Pero digamos, en flagrancia está Kenji Fujimori, está Bocángel y está Bienvenido Ramírez. Por lo tanto, lo más probable que haya un proceso de acusación constitucional y seguramente un desafuero del Congreso de la República, donde pierdan su inmunidad y evidentemente tendrán que ser procesados y probablemente condenados. ¿Un desafuero de inmediato te quita la condición de congresista? No, te levanta la inmunidad. No, si los tres que te he nombrado son desaforados, salen son como constituidos, y entran como, ya no son congresistas de la República. Entran los accesitarios. Y entran los accesitarios. Por lo tanto, también, como consecuencia lógica, jurídica, constitucional, pierden la inmunidad. Entonces, ellos tendrían que ser procesados, digamos, y en ese momento tendría que dilucidarse algunos delitos que podrían ser, a la luz de los hechos, cohecho, ¿no es cierto? Podría ser también asociación ilícita para delinquir, es decir, un crimen organizado en el que hay dos o más personas con fines ilícitos para ulteriormente poder delinquir. Podrían haber otros delitos adicionales en un concurso real de delitos, pero se me viene a la mente el cohecho, y evidentemente el crimen, la asociación ilícita para delinquir. La otra parte va a decir que Mamani los buscó, los indujo, los persuadió, se ofreció, los engañó, cayeron redonditos. ¿Hay alguna responsabilidad que le pueda tocar a Mamani? A mí me parece que no. ¿Por qué? El Tribunal Constitucional ya ha emitido una resolución hace varios años
que tiene, digamos, efectos vinculantes, el cual señala que personas que puedan destapar la corrupción, ¿no es cierto?, a través de videos ocultos o de algunos documentos que hayan sido de alguna manera expuestos de manera oculta, se eximen de responsabilidad penal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque incluso la Corte Suprema en su debida oportunidad, en un pleno casatorio jurisprudencial, una sentencia de un pleno casatorio jurisprudencial, hablaba del principio de ponderación de intereses. Es decir, ¿qué cosa está por encima? Es decir, defender el bien jurídico penalmente tutelado que es a la sociedad, defenderlo de un crimen organizado, de la corrupción, o un ilícito que podría ser violar la intimidad. Digamos, todo lo que tiene que ver con la grabación. O las grabaciones subrepticias. Eso quedó, perdóname, ya zanjado incluso en el tema de las grabaciones de Vladimiro Montesinos, cuando el expresidente de la Corte Suprema, el doctor Stein, habló de que esos documentos de Montesinos, los Vladivideos, eran ilegítimos, ilegales por ser prueba prohibida, lo que se denominaba en derecho penal el fruto del árbol prohibido. Como el árbol está podrido, prohibido, los frutos son prohibidos. Entonces, un pleno casatorio de la Corte Suprema que zanjó a través del principio de ponderación de intereses, digamos, la discusión. Y esas pruebas no son prohibidas por el principio de ponderación de intereses. No hay, Omar Chejade, una diferencia, digamos, está bien, el tema de la grabación subrepticia y que, digamos, el interés público está por encima, en este caso, de la intimidad de los involucrados, ¿no? Más o menos, en resumen, ese es el tema. Pero por el otro lado, si uno ve la diferencia entre Montesinos repartiendo fajos, ¿no?, de cientos de miles de dólares o lo que fuera, ¿no?, corrompiendo directamente, que él tenía pues esta suerte de las obras públicas, ¿no? Claro, no, pero más que las obras públicas, decir, por el otro lado, no hay un argumento a la hora que estás en ese momento de sumo muy delicado, ¿no?, para el gobierno, y aparece un congresista y dice, oye, yo cambio mi voto, pero pórtate, pues, ¿no? Y estás grabando, y estás armando todo un montaje. ¿No hay una diferencia en esta inducción? ¿No hay un elemento a considerar? Lo que pasa es que yo... Que cayeron, pero... Por lo que veo, digamos, de la historia de estos lamentables sucesos, yo no veo una inducción por parte de Mamani. Yo veo que más bien a él lo jalan, lo llaman, lo invitan y luego negocian con él. Ojo que, digamos, las prebendas, los medios... de cohecho, o sea, de soborno, en el proceso penal y en el Código Penal, no solamente te hablan de dinero, ¿no es cierto?, o de bienes, te hablan que puede ser una promesa, o pueden ser obras públicas. O sea, hay abogados que dicen, no, pero no se puede comparar el año 2000, cuando Curi recibió dinero en efectivo u otros personajes en filas o pilas o ladrillos de dinero en el SIN, con obras públicas. No es exactamente lo mismo. O sea, el Código Penal no te distingue dinero a obras públicas. Pero, en fin. ¿Tendríamos que tener los videos sin editar también? Sí. Sin duda, porque claro, usted parte de la línea que lo hayan llamado. Ellos dicen, no, él vino. Yo creo que habría que analizar, digamos, no los videos editados, sino en su integridad, y eso tendría que hacerlo el Poder Judicial. Pero por la relación fáctica que yo he visto y la cronología, aparentemente se trata pues de cohecho, de sobornos, ¿no es cierto? Más allá de si se haya consumado o no el tema. Además, un soborno político, es decir, para cambiar y torcer tu voluntad, lo cual agrava la situación. En todo caso, ese es el tema. Los tres creo que están bastante complicados. Y de los que no tienen la inmunidad ni el antejuicio constitucional, que no son parlamentarios, estamos hablando del señor Aragón, del señor Alecey Toledo, entre otros, tendrá que pasar por una investigación. Es decir, estamos hablando aparentemente no solamente del delito de cohecho, sino de una asociación ilícita para delinquir, y eso habrá que investigarlo a través del Ministerio Público. José Domingo Pérez, el fiscal, ha dicho que va a citar a Kenji Fujimori por los aportes a Fuerza Popular. Esto coincide con la intención explícita de Kenji de decir, yo voy a cantar lo que tenga que cantar, ¿no? Porque ya pues la guerra con la hermana no tiene cuartel. Y lo que diga Kenji Fujimori tendrá que ser también corroborado con pruebas, ¿no? Porque no fácil es, digamos, hablar, porque además yo entiendo que acá hay un tema de discusión o de pelea familiar fratricida. Entonces no vaya a ser una vendetta de Kenji donde simplemente habla y no tiene pruebas, ¿no? Claro, pero tienes los testimonios de Odebrecht y tienes el testimonio de Jorge Barata, donde ellos confirman la entrega de dinero a la campaña de Fuerza Popular. Sí, Kenji podría sumarse a esa podría sumarse si se corrobora, evidentemente, ¿no? Una última, Omar Chejade. Sí.
El Congreso censuró a un gabinete, Sí. el de Fernando Zavala. De ahí hay ¿no? Este proyecto de Mulder que pretende, ¿no? Eso podría dilucidarse en el Tribunal Constitucional. Pero quitando ese escenario, con un nuevo presidente dentro del mismo gobierno, ¿se contaría la censura de ese primer gabinete o comenzamos de cero? De mi modo interpretativo, yo pienso que se suma, ¿no es cierto? Porque la Constitución Política del Estado te habla del gobierno. Seguimos ¿no el es cierto? mismo partido desde esa perspectiva. No, él es el gobierno, no el partido, o sea, es el mismo gobierno. Entonces, más allá de que se haya cambiado o no a un presidente de la República o haya renunciado uno por otro, entonces, más allá que haya una sucesión constitucional. Por lo tanto, desde mi punto de vista, pese a que esto es debatible, me parece que si el Congreso de la República censura a otro gabinete ministerial, además del que se censuró hace un año o menos de un año a Zavala, O sea, la bala de plata ya está disparada. el presidente, sí, claro, y hay tarjeta amarilla. El presidente de la República está en la facultad, no en la obligación, en la facultad, si quiere o no quiere, de disolver al Congreso de la República, lo cual lo veo complicado, ¿no? Porque creo yo que... Pero es una cuestión interesante, digamos, de dilucidar de todas maneras. Porque es una pregunta constitucional, no política. no sabes qué cosa es lo que va a pasar también. Claro, en el entonces escenario lo más político. probable Bien. que eso acontezca, ¿no? Y para mí se suma y sería la segunda oportunidad, ¿no? Gracias, Omar Chejade. Vamos a volver después con un caso que también Omar Chejade conoce mucho, es parte pues de todo lo que hemos vivido en los últimos años. Él fue vicepresidente de Ollantumala, ¿no? La cosa terminó como terminó. Y bueno, Ollantumala está pidiendo al TC resolver su habeas corpus en el tiempo más breve. Vamos a conversar con su abogado Alberto Otarola. No se vayan.